Ahora sí. Buenas tardes a todos y a todas. Para los que no me conocen, mi nombre es Carolina Testa y tengo el enorme placer de darles la bienvenida a otro ciclo de Inspiradas, Inspirados, Inspirades, como cada uno se lo quiera apropiar. Inspiradas es una iniciativa que tiene por objetivo difundir el arte, la literatura y el cine latinoamericano acá en Canadá a través de estas actividades gratuitas que nos incluyen a todos y a todas. Somos de los que creen que la cultura para todos, por eso tratamos de que siempre estas charlas sean gratuitas, mientras nuestros sponsors y apoyos nos lo permitan. Y si nos dejan, permitirles inspirarlos a descubrir nuevas lecturas, nuevos artistas, nuevas miradas y en este caso, por supuesto, nuevos cines. Es un espacio para relajarnos un ratito, hacer una pausa en este mundo loco en el que vivimos y complejo y violento y todo eso, para hablar de cosas lindas como es en este caso el cine. En estas charlas serían imposibles, todos nuestros ciclos de inspiradas serían imposibles sin la generosidad inmensa de un montón de gente que nos apoya, entre ellos el Toronto Art Council, los amigos de Canadá Habla Español, los del diario El Correo Canadiense, Diálogos Online, Casta Latina, los chicos de Cuéntame un Libro, The Essential Channel con Isabel, nuestra querida Isabel Inclán, y a todos los amigos y amigas que ponen un like, retuitean, repostean y etcétera, cada uno de nuestros encuentros. Así que les agradecemos enormemente a todos y a cada uno de ustedes. No nos cansamos de decir siempre que en Inspirada somos muy suertudos. Tenemos mucha suerte. Y entre todas esas suertes que hemos tenido, una de ellas es haber dado con nuestro querido Roger Cosa, con el cual armamos este ciclo de cine y sería imposible sin la curaduría, las ideas, el pensamiento de nuestra querida Vanessa Benestein, que hoy nos va a acompañar para para presentar este honor que tenemos de tenerlo a Ignacio Agüero, que lo veníamos pensando desde hace mucho tiempo y ahora tuvimos tanta suerte que se nos dio este encuentro. Así que agradecerles a Roger, a Vane y por supuesto a Ignacio estar hoy acá en Inspiradas. Gracias de todo corazón. Y ahora sí, sin más preámbulos, le voy a pasar la palabra a Vane para que haga las presentaciones correspondientes. Recordarles que mientras los micrófonos van a estar apagados, el chat va a estar abierto por si quieren comentar algo. Vamos a estar leyendo las, em, los comentarios y al final vamos a poder tener unos minutos para poder hacerle preguntas a Roger y a Ignacio. Así que, dicho todo esto, Vane, el micrófono es todo tuyo. Gracias, Caro. Y como bien dijiste, estamos felices de tener a Ignacio Agüero con nosotras, con nosotros. Venimos conversando con Roger hace un montón de la posibilidad de invitarlo, así que estamos felices y voy a presentar muy brevemente a Roger y a Ignacio. Roger Cosa es miembro de la Federación Internacional de Prensa Cinematográfica FIPRESI, es crítico de cine en el diario La Voz del Interior de la provincia de Córdoba y publica regularmente en la revista Enie y en la página online Con los Ojos Abiertos, de la cual es editor. Conduce el programa de televisión El Cinematógrafo del Canal 10 y también el programa de radio La Oreja de Bresón en Radio 102.3, ambos medios de la Universidad Nacional de Córdoba que se pueden ver y escuchar online desde todo el mundo. Es programador de la sección vitrina del Festival Internacional de Cine de Hamburgo, en Alemania, desde donde se encuentra en este momento, y de la Bienale de Austria. Es director artístico del FICIC, Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín, en la provincia de Córdoba, y del DOC Buenos Aires. Ignacio Agüero, nuestro invitado de honor, nació en Santiago de Chile, estudió arquitectura y cine, realizó sus primeras películas durante la dictadura, trabajó en publicidad hasta que codirigió La Franja del No, mensaje televisivo en la campaña para el plebiscito de 1988 que llegó a derrocar a Pinochet.
Ha trabajado principalmente en cine documental, es socio fundador de la Asociación de Documentalistas de Chile, de la que fue su primer presidente. También realizó telefilms y ha sido actor en numerosas películas, entre ellas varias de Raúl Ruiz y José Luis Torres Leiva. Se ha hecho retrospectivas de sus películas en Argentina, Perú, Bolivia, Brasil, España, México, Chile, Francia. Recibió numerosos premios. Sus películas, como Me da la gana 2 y Nunca subí el provincia, obtuvieron el Grand Prix en Film Marseille y también Mejor Película Latinoamericana en nuestro querido Festival de Cine de Mar del Plata. Fue galardonado en julio de 2015 con la distinción Prins Claus de los Países Bajos por su trayectoria. Su último film, Notas para una película, integró la selección oficial de Mar del Plata, Gyeongju en Corea, Doc Lisboa y el Festival de La Habana. Imparte clases de posgrado en el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, donde además coordina la red de talleristas de cine en la escuela Cero en Conducta. Le paso la palabra a Roger Cosa. Bueno, antes que nada, Bienvenido, ¿se escucha bienvenido. bien ahí? Perfecto. ¿Se escucha bien? Ok. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar a las personas que se acercan mes a mes o cada 2 meses, ya no recuerdo muy bien los tiempos de periodicidad que tenemos en cada encuentro. Eh, y sobre todo, bueno, a Ignacio, que aceptó esta invitación. Con Ignacio hemos hablado tantas veces en público que pensaba de qué día vamos a hablar alguna, esta vez para no repetirnos, pero como él es absolutamente imprevisible, quizás yo habré de repetirme. Lo que estoy seguro es que no se va a repetir. Y veremos qué Y sale el hoy, público porque se renueva, Roger. El público se renueva. no, sí, 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 pero yo siempre intento, por más que se renueve, que yo renovarme con el público, porque si no es letra muerta o pensamiento ya sin vida. Pero realmente una de las cosas que a mí más me gusta de hablar con Ignacio Agüero pasa estrictamente por eso, por el hecho de que sus películas son imprevisibles, pero él es imprevisible. Y eso es algo lógico en el sentido que sus películas es una coextensión de él en cierta medida. Y eso lleva a esa dimensión media misteriosa, enigmática, en donde cada película es distinta. Me gustaría empezar, yo cuando ustedes me piden que yo hable, que yo empiece, o cuando simplemente me piden un papel, un conjunto de palabras para presentar estos encuentros, bueno, yo siempre escribo algo que en el fondo es el mapa de lo que vamos a hacer, de lo que voy a intentar hablar. Y en esta ocasión, la obra de Ignacio la conozco a fondo, o sea, desde sus cortos, sus largos. Incluso él tuvo la gentileza de mandarme algo para ver que es nuevo, que todavía no se ha estrenado. Se llama Carta a mis padres. Y, y, y cuando pienso la obra en conjunto, como un poco en el texto intenté sintetizar, que funcione como una glosa de la obra de Ignacio, creo que hay dos cosas que se pueden distinguir. La primera, y es algo que es un concepto de un cineasta precedente a él, pero que me parece a mí, él no necesariamente toma el mismo camino de Raúl Ruiz, de quien estuvo muy cerca de él, pero sí toma algo que está en el primer Ruiz, o al menos está enunciado en los primeros años de Raúl Ruiz, cuando Ruiz, en las décadas finales del 60 y del 70, enuncia un concepto que me parece que le va de suyo a Ignacio, incluso más que a Ruiz en cierta medida, que es la idea de un cine de indagación. Creo que es allí donde en principio me gustaría empezar hablando con él. Un cine de indagación significaría no un cine de certezas, justamente, sino un cine de un conjunto de intuiciones
en donde permite al cineasta moverse ante lo real o ante la realidad o ante lo que tiene frente de sí, pero a medida que se va moviendo con su cámara, y moviéndose puede ser el barrio, puede ser la propia casa, puede ser un territorio lejano como la Araucanía, no importa dónde, la pulsión del deseo de indagar es lo que permite hacer foco frente a lo que está frente al objetivo de la cámara. Entonces hay algo allí de una naturaleza del cine que estuvo desde el inicio del cine, sin duda, puesto que el inicio del cine, o al menos muchos de los primeros cineastas, intuyeron muy rápidamente que la cámara podía ser un instrumento de conocimiento. Eso está en el cine de Ignacio. Y al decir conocimiento no es solamente el conocimiento de los otros, sino que a través de los otros, indirectamente o directamente, puede terminar siendo el conocimiento propio o el autoconocimiento de quien filma. Obviamente los que se benefician de esa transacción entre los que son filmados y el que filma son las personas que miran la película, que no son ni filmados ni son los que filman, pero son aquellos que miran ese misterioso encuentro entre esos dos. Por otro lado, hay algo que creo yo que definiría en parte la forma de hacer este camino de indagación, porque en este sentido, en toda película hay una suerte de telos, de lugar hacia donde ir, que tiene que ver con este concepto de indagación, pero hay algo más que me parece que tiene que ver con el modo de ir transitando el camino de la indagación. Y es allí donde yo observo en particular una suerte de fórmula que, de hecho es lo opuesto a una fórmula, pero sí es como una suerte de epigrama o de adagio o de sentencia o de aforismo que indica un espíritu en la indagación y una forma de hacerse camino en la indagación. Y eso que tengo en mente es algo que en alguna película se propone como título de la misma, lo voy a decir de este modo. Ignacio Agüero indaga sobre el mundo, pero a la hora de indagar sobre el mundo, tengo la impresión que al moverse en él con la cámara, lo hace como se le da la gana. Esa idea de cómo se le da la gana no se trata de un chico caprichoso que filma como se le da la gana, sino que tras mucho tiempo quizás de haber pensado, participado, enseñado, o en todo caso compartido sus saberes sobre el cine, ha encontrado una forma en donde no hay una única forma, valga la redundancia, de filmar, de hacer una película, de hacer un documental como hacer una ficción, de mezclar hacer combinar en algún momento el gesto de la ficción con el gesto de la no ficción. Es decir, un hombre que me parece es uno de los cineastas que mejor expresa una palabra que en Argentina en este momento no debería gozar de ningún tipo de amabilidad ni ningún tipo de hermenéutica feliz en su sentido, pero que lamentablemente se usa para afirmar algo con una palabra que le acompaña, pero que muchas veces muchas veces no, se la traiciona una y otra vez. Esa palabra es la libertad, y creo que si hay un cineasta libre de todos aquellos que se desempeñan en el cine contemporáneo de Latinoamérica, de Chile y del mundo, es el señor, el gran cineasta y también mi amigo, ¿por qué no?, Ignacio Agüero. Así que con estas palabras, Ignacio, te doy la bienvenida en el nombre de todos, en mi nombre en particular, y me gustaría empezar a charlar contigo un poco sobre estas cosas. No sé si vos tenés ganas, si querés hablamos de otra cosa. No, dale nomás. Hablemos de lo que, hablemos de lo que has propuesto. Bueno, bueno. Bueno, yo te quería preguntar un poco, porque cuando uno mira tus películas, ¿no? Ha habido cambios, en cierta medida, ha habido cambios, no grandes cambios en tu forma de hacer cine, pero si uno compara
probablemente la película, que además tiene un sentido, si se quiere, político firme y con una especie de objetivo muy preciso, como puede ser el diario de Agustín, a una película como El Otro Día, claramente uno ve que hay una cantidad de decisiones muy distintas, una forma de trabajo muy distintas. El otro día miraba Cartas a mis padres, tu nueva película, o si uno recuerda para mí una de mis películas favoritas tuyas, que es previa al diario de Agustín, que es Sueño de Hielo. Por un lado es muy difícil de entender de qué modo se desempeña estéticamente Ignacio Agüero. No obstante, yo veo esa libertad y veo que hay cosas que se repiten. Entonces, me gustaría preguntarte un poco sobre hoy que has hecho tantas películas y podés pensar todas las películas que has hecho, ¿cómo pensás esto que acabo de decir respecto de la interrelación entre un cine de indagación y por otro lado una cada vez más libre forma de trabajar sobre la construcción de una película? Donde evidentemente películas como las tuyas cada vez se harían más difíciles si no fuera tu nombre el que las ampara, presentarlas como si uno fuera un principiante y decirle en un concurso de estos que dan dinero para que uno le permitan filmar, explicarlas. Es decir, tus películas entran en un orden de lo inexplicable, aunque son muy simples las películas, porque parecen ser constituidas de una forma en la que es imposible del todo preverlo, pero al mismo tiempo en su evolución la película va construyendo su forma, más allá de lo que puedan ser las operaciones de montaje que terminan de delinear y escribir el acto final de la película. Pero te quería preguntar cómo observás tus cambios ahora que tenés un tiempo de haber hecho muchas películas y si podés decir algo de esto en relación a la indagación y al método de trabajo. Bueno, gracias Roger por el interés, por la pregunta y gracias a Caro y Vane por su presentación e invitación. Siempre es un agrado conversar con Roger, con quien hablamos, como él dice, con total libertad. Eh, y sobre lo que me pregunta, tengo plena conciencia de lo grande de la pregunta, porque dentro de esa pregunta yo soy muy pequeño. Si hablamos de indagación y luego de hacer las cosas como me da la gana y luego con total libertad, eh, indudablemente que veo mi cine y lo veo extraordinariamente tímido respecto a esas posibilidades, a la posibilidad de la indagación y de la libertad, porque si la libertad es muy grande, o es como es nomás, la libertad es la libertad, frente al universo del cine, no tengo más sentimiento que la pequeñez y la timidez, porque las posibilidades son, o sea, basta que uno venga a este Festival de Valdivia y vaya al cine a ver otros cineastas y ve las inmensas posibilidades que hay en el trabajo con el lenguaje del cine y con el cine, las posibilidades que permite de tocar mundos, de abrir mundos y de hacerlos sentir y pensar cosas diversas solamente a propósito de la libertad con que el cineasta está trabajando. Entonces, por eso en las ganas de hacer cada vez que uno termina una película, las ganas de hacer otra, para ver qué puede hacer uno en la siguiente, digamos, cómo puede uno ensanchar las posibilidades propias, como alguien que quiere indagar más en las posibilidades del cine, como mundo lingüístico infinito. Entonces mi sensación, contesto tu pregunta, es la de timidez extrema
aún y el deseo de vencer esa timidez. Respecto de eso que decís, es cierto que la forma la pregunta puede tener una audición de prepotencia en el sentido de que es demasiado grande, pero yo te estoy preguntando conociendo tu obra. Pongámosle que asumo el acto de la timidez, me parece que es probable, no solamente es probable, te tengo que creer, no voy a pensar que me estás diciendo algo por otra cosa. Lo que sí me permite a mí pensar respecto de lo que vos hablás o notás o de algún modo empequeñeces, haces más pequeño, como si hubiese también un secreto que la hermosura residiría allí, sin decir que lo enorme, lo infinito fuera lo opuesto. Sí hay algo que es evidente, sobre todo en tus películas que tienen como punto de partida lo que viene inmediatamente después del límite de tu cuerpo. Es decir, el otro día, el principio, valga la redundancia, poético de esa película pasa por quien toca tu puerta, le preguntás si lo podés filmar, lo invitás a pasar o no, pero entra en la película y muy posteriormente vas a visitar a donde ellos viven. La película juega con esa dialéctica entre lo propio, donde se vive, donde se habita y donde habita el otro. En Nunca subí al provincia, indagás sobre todas las personas, todos los transeúntes que reconoces en la historia de una calle, que es la calle donde está situada tu propia casa. Ahora en la nueva película tu casa vuelve a ser un lugar importante, no solamente ella, hay otras cosas, está la historia, están tus padres o lo que fuera. Pero te quería preguntar sobre este punto de partida, que es el punto de partida de tus películas, de muchas de ellas, es estrictamente lo inmediato, pero del inmediato vas expandiéndote al encuentro de lo desconocido, cuando lo desconocido está cerca o un poco menos cerca o ya directamente lejos. Entonces, yo creo que El otro día es una película, un antes y un después en tu cine, es mi impresión. Entonces te quería preguntar, ahí hay un descubrimiento, que puedes hacer una película en tu casa. Si puedes contar un poco cómo fue la intuición de que El otro día podía hacerse de la manera que se hizo y qué crees que descubriste en ese film. Bueno, esa película es muy interesante para mí también, porque proviene como respuesta a una reacción, o sea, tiene varios orígenes. Por un lado, es una reacción a haber hecho el Diario de Agustín, que era una película que yo sabía que era una película misional, que digo yo, la defino así, como una película que tenía una misión y que estaba llamado yo a cumplir esa misión y tenía que investigar a este diario chileno, el Mercurio, y investigar los crímenes en los cuales estuvo involucrado. Y ahí yo no me podía equivocar, tenía que ser muy riguroso en la investigación y muy claro en la formulación de las ideas. Que es un cine que a mí no me gusta, me carga, ¿no? Pero que estoy muy contento de haber hecho la película, pero es un cine que es limitante respecto de la libertad. Y entonces el otro día fue una reacción a esa experiencia, por la necesidad de liberarse de toda, eh, digamos, cuestión misional o de cierta necesidad de decir cosas muy precisas, ¿no? O de la idea de alejarse de la ambigüedad de las imágenes, por un lado. Y por otro lado, también proviene de una experiencia que es muy linda, que es que yo creo que te la he contado antes, que es que me pregunté por qué uno tiene que salir de la casa para hacer películas. Cuando descubrí a un cineasta colega
que filmaba en su propio pueblo todas las películas que hacía. Y yo fui a filmar a su pueblo, quería contar la historia de su pueblo, un pueblo que queda a 400 kilómetros de mi casa. Y yo estaba haciendo una película sobre ese pueblo. Pero cuando empiezo a filmarla me topo con este cineasta que estaba filmando lo mismo que yo, con la diferencia que él filmaba su pueblo y yo filmaba el pueblo de él. Entonces yo dije, ¿por qué yo tengo que salirme de la casa por qué tengo que viajar para contar historias de otros? Entonces, quedé con ganas de filmar en mi propia casa. Es decir, hacer lo mismo que hacía él, que despertaba, salía de la cama y ya estaba en el set de rodaje. Yo quise experimentar eso y me pareció una idea fascinante, muy placentera y de todo sentido. Es decir, lo primero que uno tiene que filmar, y yo ya lo filmé de viejo, lo primero que tiene uno que filmar es dónde está parado, porque es desde donde uno está parado de donde mira el mundo. Y fue una experiencia tan exquisita, la verdad, experimentar eso, levantarme todos los días con la conciencia de que ya estaba en el set y filmar desde mi casa apenas, o sea, mientras estaba tomando desayuno ya estaba filmando. Y filmaba lo que veía. ¿Y qué veía? Veía cómo se movía la luz del sol en la mañana, en la tarde, y cómo se movía durante las estaciones, la primavera, en el otoño, en el invierno. Entonces yo dije, ¿cómo no había filmado esto antes? ¿Qué es lo principal? Digamos, filmar cómo es el mundo donde yo estoy. Entonces fue fantástico, esa película fue una liberación absoluta, como cineasta y como persona, ¿no? Y también disfrutando yo mismo, porque yo filmaba casi todos los días. Entonces yo no podía tener un equipo de rodaje en mi casa todos los días. Uno, porque sale muy caro, y dos, porque no tenía ni una gana. Eh, entonces era yo con la cámara, filmando y experimentando el ser camarógrafo que mira por el lente de la cámara los pájaros, los árboles, las hormigas, los gatos, la luz que se mueve, cómo se ven las cosas de la casa cuando están solas y nadie las mira, y qué relaciones se producen entre el libro de, el libro de Lucas Bridges de la Patagonia con el libro de Shakespeare, por ejemplo, en la foto de mis padres con un cuadro en la muralla. En fin, la cantidad de relaciones que se producen son inmensas e imprevistas. Entonces empieza a aparecer lo poético inmediatamente, a cada momento, sin andarlo buscando, simplemente deteniéndose a mirar y a experimentar. Entonces esa película fue una escuela también para mí. El otro día en mi propia escuela de, de aprendizaje, ¿no? Imagínate qué cosa tan simple, filmar donde uno está parado. Vos, después del otro día, hiciste Como me da la gana dos. Después quiero hablar un poco sobre esa película porque es una segunda parte de otra, con una pregunta que se repite de otro modo, ya vamos a hablar de eso, pero hay una suerte de repetición diferente, una suerte de variación del otro día en Nunca subió al provincia, el provincia. Ahí ya el límite no pareciera ser tu casa, o los que tocan la puerta de tu casa, ir hasta la casa de los otros, lo cual implica además el azar de los que tocan la puerta, porque en el otro día los que tocan la puerta puede ser un amigo, una amiga, un vendedor, un mendigo o quien fuera, y vos por igual los tratabas y tratabas de ir hacia donde ellos estaban.
Pero en Nunca soy de provincia aparece otra inquietud, ¿no? Que es la inquietud de la vida ni siquiera de un barrio, de una cuadra, ¿no? Y el acto de observar una cuadra en la que vos has vivido y de los transeúntes, de los conocidos, los no conocidos, los que uno ve que saben que pasan, pero no los conoces fehacientemente. Entonces te quería preguntar, ¿de qué modo vos ves una vez hecho un film en donde hay una suerte de reinvención, si se quiere, de vos mismo como cineasta en el otro día, si se puede decir así? ¿Qué ves que aparece en Nunca subí el provincia, que toma un principio común, pero se extiende a una superficie, a un perímetro, una superficie un poco mayor? Sí, hay varias cosas. Lo primero es que tengo que decir que estoy muy resfriado. Entonces voy a apagar el sonido un segundo y, pero ahí ocurre algo que es muy extraordinario para mí. Que esa película, nunca subí en provincia, es una película que hago para escribirle a otra persona. Entonces, yo estoy en una situación en la cual estoy escribiendo cartas a otra persona y en la cual he descubierto que escribir cartas es muy parecido a hacer películas. O que escribir cartas es como a mí me gustaría hacer las películas, como me gusta hacer las películas, porque estas son cartas manuscritas enviadas por correo con estampilla. Eh, y cartas en las cuales experimenté que al momento de poner la pluma sobre el papel, sin tener nada que decir, la pluma empieza a moverse sola. Y se mueve y se mueve y se mueve y no para durante horas. Y uno puede escribir y escribir. Y entonces se produce algo maravilloso que es una indagación está ocurriendo ahí. La pluma está indagando sin parar sobre la memoria, sobre el pensamiento y sobre la observación. Y, y no para, no puede parar de escribir. Y la pluma está tomando decisiones de montaje en el acto. ¿Qué pongo ahora? ¿Dónde pongo el punto? ¿Dónde pongo la coma? Y después, ¿qué viene? ¿Cómo vuelvo a lo anterior? Y reitero lo que ya dije. Es notable, increíble eso. Entonces, la escritura de cartas es también una escuela de cine. Lo interesantísimo es que, bueno, yo estaba muy motivado escribiéndole a alguien, ¿no? No era cualquier persona, yo estaba muy motivado. Y, y entonces las cartas eran preciosas. Entonces, la película misma empezó a ser una carta, se transformó en una carta. Eh, no sé cuál es más, qué es lo que es mejor, si las cartas manuscritas o la carta película, pero se parecen mucho. Pero eso es lo que le dio una dimensión distinta a esa película, porque la película empezaba a ocupar terrenos lejanos, espaciales y temporalmente. Entonces, hablando de una cuadra, como dices tú, o de la distancia de mi casa a la esquina, yo transitaba en un tiempo muy grande y por todo el vasto espacio del mundo. Eso pienso yo que le da a esa película una profundidad más grande. Y luego, cuando el personaje que, digamos, soy yo mismo, eh,
constata que sus cartas no son respondidas y se da cuenta que está escribiendo solo y hablando solo, eh, resiente eso y admite que es alguien que habla solo. Pero es que eso no importa, porque de lo que se trata es de escribir. Y dice, el personaje dice, escribo para escribir. Digamos que no hay otro motivo en la escritura que la propia escritura. Y eso creo que se parece mucho a la libertad. ¿Cómo ves, del mismo modo que uno piensa que uno escribe porque escribe, y en ese sentido, si uno escribe porque escribe, habría que pensar que uno no escribe para comunicar nada? Hay algo previo al acto de comunicar, porque a menudo cuando se habla de escribir o de filmar es porque se quiere transmitir algo. Entonces, el acto de filmar o el acto de escribir estaría subordinado a un objetivo específico. Sin embargo, en el modo en que vos estás diciendo, el acto de filmar o el acto de escribir se justifica en tanto que es escribir o filmar, después tendrá un efecto de recepción para quien mira o para quien lee. Pero es pensar una cierta gracia, una cierta improductividad del acto en sí, una justificación feliz, sin ningún tipo de obligatoriedad, que es muy difícil pensarlo así, porque se nos enseñan que las cosas se hacen para transmitir. Te querría preguntar sobre por qué o qué pasa o qué sucede o por qué crees que el empleo de una cámara para filmar aquello que está justamente enfrente de vos o enfrente de ti. Es decir, eso que vos decías. Veo el sol como cómplice de la puesta en escena de lo que filmo. Veo los cuadros, establezco relaciones y eso te maravilla. ¿Por qué no bastaría simplemente con pensarlo y mirarlo? ¿Y por qué crees que cambiaría esto? ¿O por qué crees que cambia por el acto de filmarlo? ¿Qué sucede con filmar? ¿Qué sucede con una cámara y con el trabajo posterior del montaje que no sucede o no se satisface por el solo hecho de pensarlo y mirarlo y escucharlo? Bueno, yo creo que es porque hay un acto de apropiación, de posesión del tiempo y del espacio. Hay una toma, se toma el tiempo y se toma el espacio y uno lo conquista y uno se ha apropiado de él. Digamos que el tiempo y el espacio que querían pasar desapercibidos, haciéndose los tontos, pasando delante de uno, han sido detectados y atrapados por el cineasta que ha dicho, momentito, aquí yo los detengo, los filmo, los encuadro y los retengo para siempre. Entonces yo paso a poseer el tiempo y el espacio. Y eso una, produce no sé qué cosa, ayúdeme usted a pensar lo que produce, pero produce el hecho, varias cosas. Por ejemplo, produce la constatación de que yo he vivido, porque he atrapado el tiempo. Produce la constatación también de que puedo crear. Eso que pasó, yo lo creé, porque yo lo filmé, lo encuadré y lo atrapé de un modo particular, durante un tiempo preciso y con un encuadre determinado. Es decir, ese tiempo yo, ese tiempo y ese espacio, yo lo creé. Y si yo lo creé, entonces también quiere decir que estoy vivo y que puedo también eh, mover el mundo. Yo puedo transformar el mundo también.
por el hecho de filmarlo. Entonces, es muy distinto a mirar las cosas y muy distinto mirarlas y filmarlas. Hay una diferencia sustancial, ¿no? Quería preguntarte, dejar por un momento este doble, este par que de alguna manera se da entre Nunca subí a provincia y el otro día. Quizás que hay algo también ahora en Carta a los padres, que después al final me gustaría que digas algo, pues la película todavía no tiene estreno, donde hay algunos elementos que se repiten de las películas que acabamos de hablar. Hay una película que para mí es, no sé, es uno de los grandes misterios del cine de Latinoamérica, te diría, que es Sueño de Hielo, ¿no? Siempre que puedo te pregunto sobre esto. El film en principio trata sobre el viaje de un bloque de hielo desde la Antártida a España asociado al- al cumplimiento de los 500 años de la relación que se estableció a partir de la llegada de Colón a América entre Europa y América. Ahora en Argentina parece que hay una reivindicación delirante del descubrimiento de América, pero más allá de eso no lo puedo dejar de decir. La realidad es que vos problematizás este encuentro, pero no es estrictamente lo que te interesa. A partir de ahí algo sucede. De hecho, llegás a dotar al bloque de hielo, llega a tener hasta conciencia. Digamos, es un bloque de hielo animado. Yo te querría preguntar un poco cómo fue toda esa película. Por eso, ahí sí que si hablamos de libertad, pienso que hay pocas películas tan libres como esa. Pero más allá de lo que yo pueda pensar, me gustaría que hablemos un poco de esta película porque es algo fuera de lo común. Que además, de un modo muy, permítame decir, muy a lo Borges o muy a lo Ruiz, que son para mí lo mismo, o son dos apellidos intercambiables, hay una absoluta apropiación de una tradición literaria del siglo XIX, la de Conrad, la de Melville, la de todos aquellos que vieron en el mar un monstruo de connotaciones, o en todo caso la inversión de la seguridad que genera el concepto de civilización. No por barbarie, sino por todo aquello que no es civilizado o que se escapa a la civilización, que es donde donde eso aparece como lo otro de la civilización, que es propio de la literatura de ese siglo XIX. Digamos que es una figura del otro, sería Moby Dick, que de hecho hay una cita en tu película sobre la película de Houston sobre Moby Dick. Entonces te quería preguntar un poco que nos cuentes sobre esa película que al menos a mí me parece una de las cosas más hermosas, misteriosas, de esas que cuando, te confieso, cuando estoy un poco angustiado o creo que mi vida no tiene mucho sentido, yo sé que si me pongo un poquito de ese film a sonar, al rato estoy un poco mejor. Qué bueno, Roger. Eh, bueno, es una película que- que yo no la pensé como esa, ¿eh? Ujú. Yo tenía una idea completamente distinta. Por suerte derivó en lo que derivó, ¿no? Porque fue una película que se fue transformando en la medida en que íbamos navegando. Fue el hecho de navegar el que hizo que la película se transformara en lo que es, ¿no? Que es una película de marineros, una película de mar. Y, y entonces eso fue lo que ocurrió, nos transformamos en marinos, porque navegamos mucho, en muchos mares distintos, en periodos distintos durante mucho tiempo. Entonces experimentamos lo que era soltar amarras con la tierra, con el continente, y alejarse del mundo normado, civilizado, y
y aproximarse al misterio de lo que puede ocurrir en estos universos cerrados que son los barcos, ¿no? En este también universo inmenso del mar, el océano, y el barco como un corcho que flota en el océano. Entonces, el experimentar eso, sumado a que en el barco no hay nada que hacer, porque en el tiempo del siglo XVIII, XIX, había mucho que hacer, había un barco, había que levantar las velas, ¿no? Había que trabajar todo el tiempo en la propia navegación, pero hoy día los barcos navegan solos, entonces, y el trabajo de un barco está en los puertos, mientras navega, no hay nada que hacer. Entonces te produce mucho pensamiento y ansiedad el estar en el mar durante tanto tiempo sin trabajo. Entonces uno empieza a enloquecerse, de alguna manera uno enloquece, ¿no? Y enloquece con la vibración permanente del buque y con la soledad de estar en medio del mar, sin ninguna ley conocible. Entonces empezamos a proveernos de libros de la literatura marinera y entre ellos apareció el libro de Conrad, ¿no? Eh, ¿Cuál libro era? Tú sabes, Roger, ¿cuál libro era de Vos Conrad? ahí mezclabas para mí dos tradiciones, la de Moby Dick por un lado y la de Conrad, ¿no? Sí, bueno, y también un libro muy importante ahí fue el de Bruno Traven, El barco de la Ujú. muerte. Un libro que extraordinario, que pone en imágenes todo lo que estaba hablando ahora. Pero no, es el de Conrad, el de la sombra, ¿cómo se llama ese libro? Sí, El libro llama, de la llama, sombra, que es el paso de un estado a otro, ¿no? ujú. Y Conrad habla de ese paso como el paso de la vida en los 40 años, ¿no? El pasar de una cierta primera parte de la vida a una segunda parte de la vida, donde uno ya es verdaderamente hombre después de los 40 años, cuando ha pasado ese tipo de desafío. El desafío que está viviendo Conrad ahí es el motín, amotinamiento de la marinería, ¿no? Por su culpa, por no saber liderar un buque. Eh, bueno, y yo de algún modo viví eso también, ¿no? Arriba de los buques, porque era como no saber en qué iba a terminar esta película, ¿no? Una película que yo estaba haciendo y estaba metido al medio del mar y no tenía nada que filmar, porque era todo igual. Entonces, experimenté de algún modo lo mismo también, una cierta depresión gigantesca de no estar en nada. Y de esa depresión aparece esta película. La línea de sombra, muy bien, Vanessa. La línea de sombra de Conrad, que es justamente esta experiencia, ¿no? Del temor al motín, al fracaso, el temor al fracaso absoluto. De ahí viene esa película. Ahora, en un momento el film, o sea, primero hay una decisión muy rara tuya, que es la de introducir una voz en off, pero esa voz en off habla en inglés, no habla en español, ¿no? Como si se tratara de una forma de reconocer la tradición a la que se está de alguna forma aludiendo, ¿no? O sea, tanto la línea de sombra como Moby Dick, como otros libros también del mar. Pero a la vez hay algo que es más raro, porque la impresión que da es que vos lo que estabas filmando iba a ser motivo de un documental o algo por el estilo, o ese es el juego de la ficción, y el film termina apostando a algo completamente loco, alucinante,
que es que el propio hielo tiene conciencia. Yo te quería contarme un poco cómo llegaste a eso, porque la verdad para mí cada vez que la veo no puedo creer que existe esa película, sinceramente. Bueno, porque el hielo ha sido extraído de su hábitat natural, la Antártica, por una decisión eh, pornográfica, diría yo, que es la de una cuestión publicitaria de un país. Chile, por una campaña publicitaria, saca hielo y lo lleva a Sevilla y los pone como una proeza. Y entonces este personaje que termina navegando junto al hielo, haciendo coincidir sus destinos, fortuitamente pasa a comprender al hielo que ha sido sustraído de su hábitat como un personaje sufriente. Y este ser sufriente al mismo tiempo acoge a este otro ser sufriente que lo acompaña en esta deriva marinera y pasa al fin de cuentas a fundirse en lo mismo, ¿no? Eh, y eso es lo que produce que sea finalmente el mismo personaje, ¿no? Que es que van juntos en una misión determinada por otros, haciendo que ellos sean las víctimas, pero finalmente el hielo también digamos, acusa recibo de su sacrificio y sacrifica a este otro personaje que termina como el hielo también muriendo, ¿no? Ujú. Hay dos películas que también funcionan como dos pares. De hecho, tienen como título el mismo título, con un añadido que es, hay una primera y una segunda, y a la vez son distintas. Me refiero a cómo me dé la gana. Es una película muy peculiar, porque vos te intrometés en el set de filmación de películas que se están justamente filmando. Eh, En la primera son rodajes de la década del 80, es decir, que si estamos hablando de la década del 80, estamos hablando de que la dictadura sangrienta y envenenada de Pinochet está todavía vigente. Y luego, la segunda película, ya estamos en nuestro tiempo, mucho tiempo después, y haces exactamente lo mismo. Hay variaciones en las preguntas mínimas, pero en principio tiene que ver porque uno está filmando lo que está filmando y en la segunda haces una pregunta que es muy peculiar, que es, la pregunta se reitera una y otra vez, no necesariamente se responde, la propia película, la respuesta quizás que es, vos le preguntás a los cineastas, ¿qué es un acto cinematográfico? ¿O qué es lo cinematográfico? Contanos un poco el origen de estas dos películas, por qué el deseo de repetir con una variación en la pregunta en dos épocas que no son conmensurables, una es en democracia, la otra no es en democracia, y esta peculiar manera eh, de girar en torno al cine de un tiempo y que tu película funcione como un testigo del cine de una época. Entonces te quería preguntar un poco sobre las dos, sobre este juego de espejos de las dos y sus diferencias. Bueno, la primera es muy simple, es que yo quería saber qué estaban haciendo mis colegas, que eran muy pocos en Chile en ese tiempo, ¿qué año había sido? Año 84, y qué estaban haciendo mis colegas en Chile cuando había muy pocos cineastas filmando en Chile,
Después que yo había hecho una película que me había dejado paralizado, que era la película No Olvidar, la película sobre los muertos de Lonquén, un crimen Ujú, de la policía, producto del golpe militar. Entonces yo hice esa película y después no supe qué hacer, porque yo no quería seguir haciendo películas sobre víctimas de los derechos humanos, porque me iba a terminar convirtiendo en un especialista. Y yo no quería por ningún motivo convertirme en un especialista en el cine de nada. Entonces me quedé sin nada que hacer. Entonces se me ocurrió, afortunadamente, esta idea de si yo no sé qué hacer, voy y le pregunto a mis colegas qué están haciendo ellos y qué sentido tiene lo que están haciendo, porque no, yo no le veía sentido. Y entonces la manera de hacer eso fue interrumpiendo sus rodajes, ir y asaltar sus rodajes y preguntarle ahí mismo qué están haciendo y qué sentido tiene. A mí eso ya me tranquilizó mucho porque inventé la manera de hacer la película y la manera de hacer la película era el sentido de la película. Y eso me gustó mucho, transformar una duda en película. ujú, Eh, entonces eso me enseñó que siempre se puede hacer cine, que no es necesario tener certezas, que se pueden hacer películas de la incerteza absoluta. Y luego pasó el tiempo y los cineastas chilenos empezaron a hacer muchas películas, se acabó la dictadura, vino la democracia, hicieron muchas películas y se empezaron a ganar premios en los festivales y el cine chileno tuvo una cierta época así, de periodo así de pequeña gloria, muchos premios en muchas partes. Entonces ahí se me ocurrió volver a interrumpir los rodajes de los cineastas y ya que estaban haciendo cine, digamos, con toda libertad, preguntarles qué era lo cinematográfico de lo que estaban filmando. Es decir, en el fondo yo quería saber si estaban haciendo cine o si estaban haciendo películas. Porque yo personalmente tenía ese problema, pero dije, aquí no se trata de hacer películas, se trata de hacer cine. Eso era lo que yo pensaba, ¿no? Es y todavía lo pienso, de que se trata de eso. Entonces quise saber si mis colegas de algún modo estaban pensando como yo también o no. Entonces fui, igualmente asalté sus rodajes y les pregunté en el propio set dónde estaba lo cinematográfico en sus películas. Sabiendo yo por mi parte que ese puro acto de mi película era lo cinematográfico. ujú. O sea, yo iba con una cierta ventaja. Ignacio, y si, o sea, no puedo no preguntártelo porque corresponde, si tuvieras que aclarar la distinción entre hacer cine y hacer películas, ¿qué es lo que estás queriendo demarcar? Que hacer películas es contar cosas, es contar cosas y punto. Digamos, es valerse de las imágenes como recursos, recurso narrativo, que con las imágenes se pueden contar cuentos. Pero al hacer eso, se está, eh, digamos, de algún modo traicionando a las imágenes, porque se las instrumentaliza para forzarlas a un relato. En cambio, el cine es muy distinto de eso, ¿no? El cine trabaja con las imágenes para valerse de ella en el sentido de, de, de expandirlas, de expandir una imagen y de darles la libertad de ser y de crecer y de relacionarse y de desplegarse.
y por lo tanto, y tomarse la pantalla desde esa posición, y no como esclavas de un relato que las necesita. Ujú. Es una distinción que me parece, bueno, yo comparto esa distinción sin ninguna duda, eh, pero generalmente no se piensa así, ¿no? Sabes que en general hay un modo de circunscribir al cine o a un arte del relato o una suerte de literatura por otros medios, en donde pareciera ser que es la única forma de pensarse el cine. Lo que vos acabas de decir, no obstante, no, no, no clausura el acto de contar, pero en todo caso es un sucedáneo de algo que sucede con la cámara en la función de que vos hablaste recién, de expandir una imagen o lo que puede implicar una imagen a algo mayor. Esta era una distinción que está en razón entre el cinematógrafo y el cine, de hecho. O sea que todavía ahí habría otra distinción más para hacer. Pero quería hacer esta evolución porque en principio hay hay una forma muy instaurada en la cultura que el cine es solamente el acto de contar historias, de los relatos, del espejo de una nación, ese tipo de cosas. Que es cierto en cierta medida, pero hay algo más que es un poco lo que vos estás diciendo y me parece pertinente a partir de lo que acabas de decir, indagar un poco algo que es tu primer largo. En realidad no llega a ser un largo, dura casi una hora, que podría ser pensado como un largo, que es 100 años esperando un tren, que es una película donde vos le dedicas un tiempo a una colega, que es Alicia Vega, que se dedica a enseñar cine a niños, ¿no? Y una vez más, vos filmás el admitir el cine a quienes están no solamente aprendiendo a leer y a escribir, sino que también pueden tener algún tipo de relación de aprendizaje con las imágenes. Algo que un poco se está al mismo tiempo de lo que Bergalá habrá de hacer en Francia, prácticamente al mismo tiempo, que es el hecho de pensar una currícula para los niños en las escuelas de Francia, que después eso devino en un sistema de aprendizaje para las escuelas, una suerte de alfabetización cinematográfica que en Francia tuvo relativamente éxito y que nunca se trascendió más allá de ese país. Yo te quería preguntar un poco sobre, digamos, después de lo que acabas de decir, vas al encuentro de alguien que enseña o que trata de transmitir más que enseñar una experiencia de lo cinematográfico. ¿Puedes contarnos un poco de la película con Alicia Vega? Sí, bueno, esa película, después de que yo hice Como me da la gana, que era una película que hice porque no sabía qué hacer, finalmente, de repente aparece esta experiencia de Alicia Vega, que hacía talleres de cine para niños de escuelas pobres en Santiago, y me invita a ella a filmar el acto último de un taller donde ella reparte premios y los niños exponen sus trabajos que han hecho durante el semestre, durante el taller. Entonces yo ahí los filmo y filmo cómo ellos han hecho zootropos y me los muestran a la cámara y lo hacen girar. Y entonces, cuando yo voy y revelo el material y luego los proyectos, veo el caballito galopando, el zootropo. Y me acuerdo de haber escuchado a los niños gritando, Lumière, Méliès, mientras los filmaba. Entonces, yo inmediatamente supe que ahí tenía una película en las manos, tenía que hacer esa película, de cómo estos niños pobres en dictadura eran capaces de jugar y de ser alegres, de estar alegres y de vivir
un acto creativo. Ese es el origen de esa película y fue una experiencia maravillosa, ¿no? Hacer eso como en respuesta a esta cuestión de que yo no sabía qué hacer. Ahí Alicia Vega me la regala en bandeja. Y entonces hice esta película, que es una película sobre el cine, sobre el amor al cine, sobre el amor de Alicia Vega a los niños chilenos, y sobre la capacidad de los niños de vivir alegremente. Bueno, y además que yo estaba aprendiendo cine, estaba aprendiendo mis películas, estaba aprendiendo a filmar, a crear el sentido, a hacer películas, a pensar sobre qué se trata, de qué se trata hacer una película. Ignacio, vos entiendo, estudiaste arquitectura, y luego hiciste dos películas, o una sobre todo, que pasan, digamos, hay una preocupación por la arquitectura. En realidad yo eso lo veo en muchas de tus películas, ¿no? En El otro día, lo veo sobre todo en Nunca subí al provincia, sobre todo porque hay una idea de que la arquitectura no es simplemente hacer casas. La arquitectura es trabajar sobre la materia para crear una nueva materia donde uno eventualmente existe en un lugar, si hay una condición de cobijo o una forma de hogar que implica una forma de habitar, que implica una forma de pensar. Recuerdo muy bien, vos citás Espacios de Espacios, un libro importantísimo, no me acuerdo, creo que más de una película. Es decir, que hay un concepto en tu cine relacionado a algo que podría pertenecer a la arquitectura, pero que efectivamente también es del cine. Lo misterioso entre la arquitectura y el cine que comparten una unidad inicial que es el concepto de plano. Entonces te querría preguntar un poco sobre esto. ¿Cómo pensás esta relación entre filmar el habitar, el filmar cómo se construye una ciudad y una ciudad va mutando en función de cómo se construye, y la relación del cine con la arquitectura o el cine con el espacio, que es un poco también para hablar de estas películas que por ahora no hemos hablado? Mira, no es algo que yo haya reflexionado mucho, ni tenga algo así específico que decir, pero sí siempre tuve absoluta conciencia de que el cine se trataba de moverse dentro del espacio y de jugar con el espacio. Tenía una conciencia absoluta y que el cine es el aire que hay entre los objetos y las personas las murallas y fuera de cuadro y los bajo cuadro, sobre cuadro, en fin, es sobre el aire que hay entre las cosas y que mover la cámara determina todo y transforma todo, porque está transformando las relaciones espaciales. Eso siempre lo tuve muy, muy claro y me producía una fascinación muy grande. El, 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 el que la cámara ocupa el espacio y lo transforma inmediatamente, y que de eso se trata, ¿no? Y por eso es tan interesante y atractivo filmar, porque filmar es ir a transformar el espacio, es inmiscuirse en el espacio para transformarlo. Entonces, tiene todo que ver con la arquitectura, ¿no? Me parece mucho más interesante el cine, por supuesto, pero la arquitectura hace también eso, lo transforma el espacio, lo determina, lo mueve y tiene la capacidad de transformarlo también. Un buen arquitecto, imagino que tiene esa capacidad de estar transformando el espacio a medida que el habitante digamos, habita su obra. Ujú. Sí, es una forma de encuadre, ¿no? ¿Una qué? Una forma de encuadre, o sea, hacer Claro, Eh, sí. tu última película en realidad no es tu última película, en todo caso es tu última película estrenada, porque hay una nueva película que se llama Carta a mis padres,
que después si querés hablamos un poco. Pero es una película que también resulta como distinta de todo lo que habías hecho hasta ahora. Hay algunas cosas que se repiten, el hecho de que también acá hay cartas, pero Notas para una película es una película compleja, donde hay por un lado una suerte de película imposible en el interior de la película que tiene que ver con reconstruir, y en parte se hace, la experiencia de un francés en la Araucanía hacia finales del siglo XIX, que es Gustave Bernignori, no sé cómo se pronuncia, Bernier. que, Bernieri, que son textos que dan una idea de cómo puede verse esa zona desde una lectura distante, la de un francés. Y sobre esto vos podrías haber hecho directamente una película que fuera esa carta, esos viajes. Sin embargo, es una película que trabaja sobre el problema de la representación del pasado, y hay allí un juego del presente, el pasado, la representación, el cine. Vos aparecés en pleno encuadre, jugando con el problema de cómo se representa eso, cómo se hace aquello. Y introduce ahí el mundo de los mapuches, el mundo de hecho hay una cita, una película de Ruiz sobre los mapuches, y te quería preguntar un poco esta novedad, que resulta una película bastante más compleja quizás de las precedentes en un sentido, por la cantidad de líneas, por un lado, narrativas que hay, históricas que hay, políticas que hay, que no implica que las anteriores no estuvieran, pero están de otra forma. Entonces, quería hoy, que ya pasó un tiempo, la película es del 23, ¿cómo lees notas para una película ahora? Mira, yo creo que la gran diferencia, o algo, algo que la distingue de las otras, es que es la única película que yo he hecho que está basada en un libro escrito. Ninguna otra está basada en un libro. Son todas creaciones de algo que está ocurriendo. En cambio, aquí hay un libro escrito. Por lo tanto, tengo el tiempo y la distancia para, eh, eh, para diseñar un modo de contarla, de enfrentar el relato, ¿no? Y entonces tengo tiempo para pensar en eso. Y porque hay un texto ya escrito. Entonces, ¿cómo hago con este texto? Por un lado. Por otro lado, siendo un texto que es de época, y yo sin ninguna posibilidad de hacer una película de época, ¿no? Una película siglo XIX, que es una cosa pero carísima. ¿Cómo enfrento eso? ¿Cómo resuelvo eso? Entonces, todo eso me lleva a mí a inventar formas de poner en imagen, ¿no? De poner en escena esta, estas, este relato de este viajero belga, y que era también el tiempo de la llegada del tren a la selva, y la llegada del capitalismo a la zona mapuche. Entonces, está lleno de estímulos la película para producir relaciones también. Pero finalmente, como es una película sobre un texto escrito, y es una película que pone en relación ese texto con el paisaje. Eso es básicamente la película, relacionar un texto con un paisaje por medio de pequeños gestos de trabajo cinematográfico de época, donde hay, que eso significa un personaje con un vestuario de época y punto. No hay, no hay nadie más de época que una sola persona. Entonces resultó muy barato, era solamente un traje o Sin tres embargo, trajes. hay algo que nunca había estado tan presente, que digamos, es el mundo mapuche, ¿no? Incluso hay un encuentro con un, con un líder, con una lucha, con un espacio, con una casa donde sí, hay una inscripción que es
un lugar donde se reúne la comunidad y hay una reivindicación política de las tierras. Igual en el momento que la película fue hecha, no en el 23 que se estrena, sino antes, todavía no era muy clara el devenir de Chile. Tampoco es muy claro ahora cuál es el devenir de Chile, probablemente nunca sea muy claro el devenir de Chile, pero sí resultaba para, me imagino, para mucho público chileno una película antipática, del mismo modo que para muchos otros chilenos una película justa. Te quería preguntar un poco sobre eso, por la dimensión política y fundamentalmente la de ese personaje que hacia el final aparece y tiene la palabra, ¿no? Toma la palabra, no porque vos se las des, simplemente está el espacio para que él la tome. Sí, y creo que en la película ocurre de un modo muy natural. Ujú, Digamos, no se ve, digamos, que vaya a entrar el discurso mapuche, sino que ujú, simplemente se produce la situación de que un mapuche bastante inteligente cuenta su historia de su familia. Y a través de contar la historia de su familia, cuenta la historia del pueblo mapuche, ¿no? Desde su antepasado hasta el presente, y lo hace en una sola, en un solo tiempo. Lo hace en 10 minutos. En 10 ujú. minutos él cuenta la historia de su familia y la historia del pueblo mapuche. Y lo hace en su casa, conversando con nosotros, con la particularidad de que lo hace en su propio idioma, en Mapudungun. Entonces, eso a mí me parece muy hermoso y muy político. Digamos que él nos habla en su lengua, en su tierra. Y eso me parece a mí muy bello. Y creo que eso se nota en la película. Y también el hecho de que su eh, imagen nunca es cortada, no hay ningún corte. Son 10 minutos de corrido. Entonces, ahí hay un respeto bellamente expresado. Hablemos muy poquito, si tenés ganas de hablar, de tu última película aún no estrenada. Me refiero a Carta a mis padres. El plano inicial es un plano muy conocido para todos aquellos que amamos tus películas, porque es tu casa, digamos, es esa ventana que ya parece la ventana de mi casa, en un contrapicado, como siempre se ve la ventana, pero a partir de ahí, desde tu casa aparece una vez más la historia de Chile y la historia de tus padres, hay material de archivo. No sé qué te gustaría decir de la película, si querés decir algo. Yo lo que veo es que es una película que retoma un poco la línea del otro día y en este caso las figuras de tus padres, ¿no? Como figuras que articulan, en este caso, ese cuaderno filmado o esa forma tan peculiar de trabajar como la biografía filmada. Mira, es una película en la cual experimenté algo que creo que no había experimentado antes, que yo sentí que hacerla fue como ser revolcado por una ola muchas veces, por una ola grande del mar. No sé si has tenido esa experiencia de Sí, meterte al sí. mar y que la ola te revuelque. Bueno, esa experiencia la tuve con esta película. Me revolcó varias veces la ola, porque la película no aceptaba lo que yo hacía. Y era muy increíble como estar frente a una película mía, pero que me manda, me dice lo que tengo que hacer y lo que Mm, no debo hacer. Y entonces yo trato de adivinar qué es lo que me está diciendo la película y no le achunto y cometo errores. Y me revuelca la ola otra vez. La viví de esa manera, fíjate que es la primera vez que me pasa. ¿Eh? Entonces,
encontré bonito también ver eso de que las películas tienen un poder, tienen un poder increíble frente a mí, que soy el que la está creando. Y entonces la viví muy extraño, ¿ya? Porque yo trataba de hacer cosas con la película que la película me rechazaba. Y al final se transforma en una película muy simple, ¿no? Pero muy pura y muy potente, encuentro yo también. ¿Cómo sabes que una película te rechaza? Porque me lo dice la pantalla, porque yo veo lo que estoy haciendo y no me gusta nada. Y digo, pero ¿cómo por qué no me gusta si tiene que gustarme? Si está bien esto. Y no me gusta, y no me gusta, y me rechaza, y me voy deprimido a la casa y vuelvo al día siguiente y también, hasta que la película va aceptando lo mínimo, aceptando unas cositas, otras no, va dejándose seducir, pero de repente explota. Es muy curioso, ¿ya? Al final, la película es el resultado de eso, ¿ah? Una película que me aceptó lo que me aceptó, ¿no? Y eso que te aceptó, vos pensarías que yo sospecho que lo más difícil, muy pocas películas cuando uno las ve, sobre todo si uno las estudia, ¿no? Uno ve las películas, las puede sentir, las puede pensar, pero si uno de pronto estudia algunas películas, te diría plano por plano, no de un modo analítico, pero sí me ha pasado en algunos casos de tomar una película y tratar de entender por qué es como es. Y no siempre da como resultado el acto de entender de que no hay absolutamente nada. El plano primero, segundo, tercero, al quinto, el sexto, el séptimo, a la cantidad de planos que tenga, que todo plano que está ahí, si no estuviese, dañaría la película, lo cual uno se da cuenta que la película está hecha de la absoluta necesidad. Todo lo que está en el orden de lo visible y audible, incluso aquello que quedan fuera de campo, en esos planos que organizan y constituyen el todo de la película, ese todo es necesario. ¿Vos creés que tiene algo que ver con esta idea de lo que la película quiere de mí? Es decir, esta idea de me rechazaba hasta me quedé con lo que quedó, con lo que tenía que ser. ¿Cómo Sí, ves eso? claro, tiene que ver con que de repente estás queriendo decir cosas. Eso es lo que pasó. Tal vez yo estaba queriendo decir cosas. Y la película me dice, yo no soy, no sirvo para eso. Me dice. Yo no sirvo para decir cosas. Si quieres decir cosas, anda y di las cosas. Pero no juegues conmigo. Bueno, si esto fuera una sesión psicoanalítica, es el momento exacto que uno le dice al paciente, nos vemos la semana que viene, y uno se queda con una sensación de no saber si está todo bien o si está todo mal o si todo al mismo tiempo, ¿no? Pero es sí el momento en el cual yo debo decir que si hay alguna pregunta o algún deseo yo vi que había ya algunas cosas escritas como forma de preguntas o algún deseo de interactuar, este es el momento de aquí en más. Entonces, invito a los distinguidos miembros de la audiencia si quieren hacer algún tipo de pregunta o lo que fuera. Bueno, el que quiera puede encender el micrófono y preguntar. Y acá tenemos una pregunta, pero quiero empezar por una pregunta que fue casi al principio de Paula, que quiere saber si hay alguna posibilidad de ver online. Nunca subí el Provincia. em, y quería preguntarle a Ignacio si él sabe de alguna plataforma o algún lugar donde poder ver sus películas. Claro, y lo anoto en el chat. Perfecto. Eh, eh,
www.ondamedia.cl. Es un sitio chileno donde están todas las películas chilenas, o sea, Perfecto. no todas, muchas. Están las Las mías, por necesarias. supuesto. Si están las tuyas, las necesarias. Sí, ahora hay gente que se mete y dice no, que no las encuentra, pero están ahí. Y bueno, y lo que pasa es que no todas las películas tienen permiso para ser vistas en el extranjero, pero las mías sí. Excelente, muy buen dato. Y también había otra pregunta de Delphi que preguntaba cómo se llama la película de la que hablaron, en la que se escriben las cartas. Yo creo que estaban hablando de Nunca subí el provincia, pero no estoy segura. Sí, sí, esa. Nunca subí en provincia en la película de las cartas. Ujú. Muy bien, y ahora tenemos a Conchi que levantó la mano. Em, Saludos desde Barcelona. Carolina, especial saludo para ti, que me saludas cada vez que aunque no nos conocemos visualmente, ya os digo, para mí es muy tarde y no estoy muy visible. Son Es las que 2. me da mucha emoción que alguien se conecte a la 1 de la mañana desde la otra parte del océano. Quería preguntarle a Ignacio, ahora que ha dicho que había una plataforma chilena, esto es lo que te quería preguntar. No tengo claro que la podríamos ver desde España, porque a veces cuando yo quiero ver cosas en plataformas argentinas y tal, pues si no están habilitadas para el extranjero, no es posible. Yo lo intento, ¿no? Pero si sabes alguna otra plataforma que sea más internacional y tal, pues también te lo agradecería. Aparte de eso, tú has hablado, o si no he entendido mal, por mi sueño, de la diferencia entre cine y película, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber cuál es tu opinión, si la tienes, sobre el cine que se hace aquí en Europa o en España, si conoces, en relación a esta cine como elemento transformador que has hablado tú del espacio-tiempo. Yo añado quizá político-social. Si tienes algún tipo de opinión, ¿qué te parece este tipo de cine? En Perdón, no te entendí bien qué tipo de cine, no entendí bien la pregunta. Tú has hablado de la diferencia entre cine y películas, ¿no? Si no he entendido mal. Lo que son películas. Sí. Entonces, me gustaría saber si tienes algún tipo de opinión respecto al cine que se hace en España o en Europa, pero el cine desde tu punto de vista, este punto de vista transformador del espacio, del tiempo, de dimensión político-social. Si tienes algún tipo de opinión, ¿qué te parece nuestro cine aquí? No, no soy un gran conocedor, solamente hay algunos cineastas que me gustan mucho. Por ejemplo, me gusta mucho eh, Miguel Gómez, por ejemplo, cineasta portugués, Ujú. que acaba de hacer esta película que se llama Grand Tour, que no la he visto, espero verla esta semana aquí en Valdivia. Muy bien. Pero hace muy poco vi Las Mil y una Noches, grandiosa película de Miguel Gómez. Eh, de, bueno, de España vi recién la película ¿cómo se llama? De Alegría. ¿Cómo se llama Alegría, Roger? Sí, la del burro, de La del Oscar burro. Alegría. Oscar Alegría, gran cineasta español, vasco, precioso. Ah, Eh, buscaré. sí, ¿la Vale. conoces? No, no, no lo conozco. Está bien que Roger y tú me deis inputs de esto. Yo no lo conocía. No, no, no lo conozco. Lo Sí, no busco. es un cineasta que tenga mucha circulación, pero es un cineasta muy rico y creo que la última película es particularmente lo mejor que ha hecho, no tengo dudas. Perfecto. Y lo último que te quiero preguntar, ¿en qué estás trabajando ahora, Ignacio? Aparte de tener esta película que has dicho hecha, pero todavía no puesta en... ¿Ahora estás trabajando en algo, en algún proyecto futuro? Sí. Bueno, esta que me cuenta, que me habla Roger, la acabo recién de terminar, ¿no? Ujú. Acabo de cerrar el montaje de esa película, todavía estoy con la imagen de esa película en la cabeza, ¿no?
y tengo que terminarla, hacer la postproducción, dedicarme a ella todavía. Todavía estoy con ella. Está muy bien. Y por supuesto, viendo cuál es la próxima que viene, que todavía no sé muy bien. Pues muchísimas gracias. Espero verte pronto en España en algún tipo de producción, en aunque sea en salas alternativas. Sí, pues yo también espero, sí. Espero llegar por ahí luego. Bueno, serás muy bienvenido. Gracias. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario, intervención? Lo tenemos a Ignacio todo para nosotros. Judith, Sí, ahí está, ahora, perfecto. no, perdón, quería decirle a la señora que habló recién que en YouTube yo hoy vi 100, ¿cómo era? 100 chicos esperando un tren. Mm. Está en YouTube, así que ahí creo que no va a tener problema. Y por otro lado, le quería agradecer, me encantó, me envolvieron las palabras de Ignacio Agüero. Es como que me imagino, porque esta es la primera película que hoy vi por primera vez de usted, y me imagino que con esa manera tan envolvente, creo que su cine me va a atrapar mucho, y me pareció, bueno, me encantó la película, bueno, es bastante de muchos años para atrás, pero creo que es magnífica la propuesta que debería ser algo absolutamente vigente en todas las escuelas. Yo justamente puse en el chat que podría contrarrestar un poco el mal que le está haciendo la inteligencia artificial y la tecnología mal usada, sobre todo en la cabeza de los niños, que la verdad que es terrorífico. Y bueno, si hubieran más cosas de ese tipo en las escuelas, podría contrarrestar, aunque sea algo, para tener un poco más de esperanza en este mundo tan cruel. Sí, yo concuerdo plenamente con usted. Ignacio, ¿podrías contar un poco más en función de esto que está diciendo Judith sobre la escuela cero en conducta y cómo se Bueno, trabaja en Chile? no, Cero Conducta es un grupo que tenemos en Chile, alrededor de la Universidad de Chile, somos cineastas y profesores de la Universidad de Chile, que hemos creado un grupo que se propone, bueno, que hace talleres de cine para niños y jóvenes en las escuelas y también para profesores, con el propósito de vincular el cine y los niños, de producir ese vínculo, porque es un vínculo que nos parece muy necesario y muy pedagógico por sí mismo, ¿no? Producir ese encuentro entre un niño y el cine es inmediatamente liberador y enriquecedor, sin hacerles clases de nada, ¿no? Sin hacer clases de cine. Este grupo, Cero Conducta, es un grupo que no hace clases de cine y que no enseña cine, sino que va a las escuelas, muestra películas, no habla de las películas, sino que escucha a los niños lo que tengan que decir sobre las películas y luego hacemos ejercicios de filmar y ver y conversar y volver a ver películas y ver los ejercicios que hacen y ver, bueno, producir ese vínculo de los niños con el cine, eso es. Gracias. Y tenemos manos levantadas. Primero estaba Conchi, después Eden. La veo más a Conchi. No, no, es que no la bajé antes la mano. Discúlpame, Vanessa. Ah, ok, perdón. Disculpa. Eden. Hola Ignacio, mucho gusto, un placer. Gracias Hola. por la charla tan inspiradora y justo reconociéndome esclavo de la narración y de este intento por contar cómo negociar con esa cruz tan pesada, con esa carga tan pesada
como para eso, hacer cine y no hacer una película? ¿Qué consejo podrías dar como para que sí haya presente tal vez ese hilo conductor, esa pimienta tal vez sobre la ensalada, pero que no sea la ensalada, ¿no? No sé cómo ha sido tu experiencia justo para ir abandonando esa narración. Mira, yo he tenido prácticas narradoras de películas. La he tenido y me parece fascinante de hacer también, ¿eh? Y lo disfruto y me gusta, ¿no? Pero tengo muy claro que el cine es otra cosa. Y, y entonces lo que creo yo, lo que yo hago es hacer películas que no tienen propósito, digamos, no tienen propósito de llegar a ninguna parte, Mm. más que de darse vuelta en torno a las posibilidades del cine. Por supuesto que hay puntos de partida, hay imágenes que te llaman la atención para trabajar. Yo también escapo de los temas, yo no trabajo temas. Creo que el tema es mortal para las películas, porque el tratar un tema igual lleva a esclavizar las imágenes para desarrollar un tema. En vez de temas, están las imágenes que uno quiere desplegar y, y desarrollar y pensar en torno a ellas y hacerlas crecer y relacionarlas con otras. Y ahí se producen muchas cosas que a uno lo sorprenden. Y yo creo que uno no puede hacer cine sin estarse sorprendiendo con lo que está haciendo. Ok. Muchas gracias por tu respuesta. En cambio, cuando uno va y encuentra una película, uno sigue el guión y pasa de la página 1 a la página 2, de la página 2 a la página 3, y después dice, me quedan 10 páginas nomás. Es muy fome eso, muy fome. Más libre. Claro, Venga. Muchas gracias, Ignacio. gracias a ti. Muchísimas gracias. No sé si queda alguna otra mano por ahí dando vuelta. Si no, bueno. Sí, Luis. Ok, Ahí estamos. desde Toronto también. Bienvenido. Esta es una pregunta para Roger Cosa. Roger, ¿tú crees? Yo vi, lo único que he visto de Ignacio es 100 niños esperando un tren. Me parece que es una obra maestra, sencillamente, del cine chileno y del cine mundial. Yo creo que lo es. Y la pregunta hacia ti es lo siguiente. ¿Ha hecho, según tu opinión, Ignacio, una película mejor que esa? Sí, igual es todo muy, el hecho de o sea, hay algo, si existen las obras maestras presuponen quizás que no pueden ser medidas respecto de otras. Al alcanzar el estatuto de obras maestras, si lo fueran, eh, tienen tanta... La singularidad de cada una es tal y la importancia que deja dentro de lo que puedan ser las miles de películas que se hacen, que algunas quedan en el olvido, u otras quedan simplemente en el recuerdo de algunos, pero no de todos. Quizás las llamadas obras maestras son aquellas que puedan incluso superar el grupo de una comunidad, de una institución, y que además tienen algo que en sí mismos resultan inconmensurables respecto de cualquier otra película.
Entonces, en principio es difícil decir, es una obra maestra mejor que la otra, sería una suerte de contradicción de términos. Dicho eso, yo creo que Sueños de Hielo y El otro día son dos películas que hacen una diferencia en la historia del cine latinoamericano y del cine del mundo. Más allá de que me parece que esa película sobre los niños aprendiendo cine es increíble, sin duda alguna, creo que Sueños de Hielo es algo es un aerolito dentro de un universo que tiende a repetirse. Esa película resquebraja el lugar de lo conocido, de lo que se entiende por cine, y de pronto dice, acá hay algo que se puede hacer distinto. Y además es una manera muy atrevida, muy insolente de apropiarse de tradiciones que tienden a tener sus guardianes. Las tradiciones tienen guardianes. Como Ignacio es muy desobediente, eh, entra por una puerta que muchos desconocen, toma esa tradición y hace lo que se le da la gana. Por otro lado, El otro día es una película insólita porque implica la emancipación para todo aquel que tenga el deseo de que su vida y el cine se entremezclen y se hagan indiferentes o en todo caso indisociables. Esa es una película que demuestra que no se necesita absolutamente nada para hacer una película excepto una cosa, pensar cinematográficamente. Entonces, en ese sentido, es una película que lo que fue para el cine analógico Mecas, me parece que esa película es en parte lo que puede ser para el cine de nuestro tiempo. Cuando digo Mecas, porque Mecas hizo de la vida doméstica una experiencia estética. Y Ignacio, en el otro día, de algún modo demuestra el mismo descubrimiento, es decir, la experiencia doméstica puede ser una experiencia estética. Sin embargo, creo que hay algo aún más ambicioso con el respeto de Mecas, con lo enorme de Mecas y lo inalcanzable de Mecas, pero sí hay en Ignacio una dimensión probablemente latina de lo que es el otro, porque el hecho de ir a filmar a la casa de los otros y el encuentro con los otros acá es también el encuentro con clases sociales disímiles, es también una dimensión política que probablemente en Mecas no era tan necesaria, porque en Estados Unidos es más difícil, o los problemas son de otro orden, más allá de que él fuera lituano, ¿no? Pero esas dos películas para mí son absolutamente únicas. En realidad todas las películas que hemos hablado me parecen, no sé, obras maestras, no obras maestras, me parecen películas increíbles que existan. Pero esas dos para mí en lo particular y como alguien que le gusta pensar la historia del cine, yo creo que esas dos películas son particularmente únicas. Pero es mi parecer. Muchísimas gracias. Luis, ¿sos el de Casa Salvador Allende o estoy equivocada? Sí, sí. Encantada, porque nos estuvimos mensajeando, Ajá. que promocionaron un montón encuentro pero a veces ponerle cara a los amigos virtuales es complicado. Muchísimas gracias por apoyarnos también, Luis. Gracias a ti. Bueno, y me parece que ahora sí, si no hay más manitos dando vueltas por ahí, agradecerles infinitamente a todos y a cada uno estar acompañándonos en este encuentro. Gracias, Roger, como siempre, por ser esta mano amorosa que nos lleva a descubrir estas nuevas miradas, estos nuevos cines. Ignacio, gracias infinitas, infinitas por sumarte a este ciclo de Inspiradas. Para nosotros nos hacía mucha ilusión desde hacía mucho tiempo tenerte y la verdad que nos dimos el gusto. Nos dimos el gusto y estamos muy contentos. La verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Así que corran a YouTube a ver las películas, corran a la plataforma a ver las películas de Ignacio y a esperar que salga la nueva. No No, queda no más. sé, Ignacio, no es tanto en el sitio. ¿Te acuerdas que hicimos una charla alguna vez en el sitio checo? Eh, De A Films.
Sí, ¿no quedaron ahí o Sí, sí? también está, ¿cómo se llama? De DAE Afilms. Films. Ese es un sitio de origen checo que se llama daefilms.com. ¿Lo podrás anotar, Roger, en un momento? Sí, pero Si no no, tengo. en el chat y después lo pasamos. Espera, tengo que abrir una computadora y No, si ver no, si pero yo igual, de todos modos, todos van a recibir mañana un mail de agradecimiento donde va a estar subida esta charla a Ok, nuestro canal de YouTube, así que ahí le mandamos la información que nos pasó porque esa Roger. es una página que es buenísima a conocer, porque no solamente está Ignacio, hay otros, está Luis Ospina y otros grandes como él, y hay gente de todo el mundo. Es dae.com, es la primera página, es la primera plataforma que existió online, dicho sea de paso. Y Buenísimo. es hasta incluso mejor que Movie, debo decir. Bien, igual me dijo Así Vanessa que Movie te da 7 días gratis, ¿no? Donde puedes ver algunas películas ahí. ¿Algo así era? No, sí, no, lo que sí, pero comentaba es que hay una plataforma, eh, Films, ahí está, gracias. pero hay una plataforma, pero que está solo para Norteamérica, que se llama ovid.tv, y ahí hay 11 películas, creo, de Ignacio. Sí, 11 ¿Cómo se películas. llama? ¿Cómo se llama? Ovid.tv. Sí, ahí también, es verdad. Pero Europa es Da Films, que significa Dog Alliance. Dog Alliance Films. Exactamente. Ese es el sitio checo que sé que están las películas de Ignacio. Incluso están las películas de José Luis Torres Leiva. Dog Perfecto. Alliance Ahí, Films y también Ovid TV, ¿cierto? igual vamos a mandar el mail con toda esta información para que sigamos ampliando nuestras miradas. Recordarles a todos que mañana a las 4 de la tarde en la Universidad de Toronto vamos a tener a Eugenia Sicabo, la periodista cultural argentina, hablando de literatura latinoamericana escrita por mujeres contemporáneas. Recordamos que vamos a tener el cierre con Julio Cortázar y una pequeña sorpresita para mediados de noviembre que se las vamos a ir anunciando en breve. Gracias a todos y a cada uno por estar con nosotros. Realmente un placer enorme. Esta charla va a quedar subida al canal de YouTube en esta noche, mañana más tardar. Así que para los que no pudieron asistir, la van a poder ver ahí. Y para los que quieran repasar un poquito esta charla, la van a poder volver a ver. Así que gracias de todo corazón a todos y a cada uno. Muy Gracias. bien. Gracias. Chao, chao.